Aló, jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Vamos a pasar, por favor, a continuar con el avance del tema de composición gravimétrica, estequiometría 1. ¿Ya? Entonces, lo que nos toca llevar ahora es la siguiente parte. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la composición porcentual. Sabemos ya cómo obtener el peso molecular de un compuesto. Entonces, en un compuesto vamos a determinar la composición porcentual de cada uno de los elementos que forman parte de un compuesto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No, Bien. La composición porcentual, también llamada composición centesimal de un compuesto, es el porcentaje en masa de cada componente que conforma la sustancia. Es lo que les decía. Si un compuesto, por decirles, está formado por sodio y cloro, entonces en el compuesto vamos a determinar el porcentaje en masa del sodio y también del porcentaje en masa del cloro. A eso se refiere la composición porcentual, ¿no? El porcentaje en masa de cada uno de los componentes que conforman una sustancia. Al hablar del porcentaje en masa, estamos hablando de los elementos o los componentes que conforman el compuesto. ¿Cómo se calcula? Vamos a utilizar una fórmula, por así decirles, una fórmula que la fórmula es la siguiente. Calculamos el porcentaje de un elemento que forma parte de un compuesto al hacer una división entre la masa de ese elemento dividido entre el peso molecular del compuesto y lo multiplicamos por 100%. De esa forma vamos a obtener el porcentaje en masa de cada elemento. Entonces simplemente dividimos masa del elemento entre el peso molecular del compuesto y multiplicamos por 100%. Utilizando esta pequeña fórmula vamos a calcular el porcentaje en masa de cada elemento en un compuesto. Y vamos a ir con los ejemplos. Ustedes tienen este ejemplo en el documento del texto. Y con esta explicación vamos a resolver algunos ejercicios parecidos, ¿no? Donde ustedes van a tener que formular los compuestos y calcular su composición porcentual. Este problema dice que debemos determinar esa composición porcentual o centesimal de el carbonato de sodio. Entonces debemos formular carbonato de sodio de forma directa. Aquí está, este es el carbonato de sodio. ¿Cómo se formula este carbonato de sodio? Por su nombre. Termina aquí en ato, es el carbono terminado en ato. Y se trata del sodio. Entonces primero el metal, el no metal,
por la terminación ato, oxígeno, la misma terminación ato en el carbono específicamente nos dice que está con su única valencia, 4. Todo entre paréntesis, número par, pierde 2 hidrógenos. 4 más 2 es 6, la mitad de 6, 3 al oxígeno. El sodio tiene 1 positivo de valencia. Entre el positivo y el negativo hacemos intercambio de valencias. 1 fuera del paréntesis, 2 para el sodio. 1 fuera del paréntesis hace que ya no exista paréntesis. Entonces simplemente voy a borrar el paréntesis. Subíndices 1 no se escriben, se sobreentienden y tenemos la sal. Sodio 2, carbono, oxígeno 3. Entonces eso es algo que ustedes tienen que hacer a partir del nombre del compuesto. ¿Qué sigue? Lo que debemos hacer es determinar o calcular el peso molecular del carbonato de sodio. Ya sabemos hacer nosotros el cálculo del peso molecular. Entonces, después de haber hecho ese cálculo del peso molecular, tenemos lo siguiente. Ahora, ¿de dónde está viniendo estos resultados? Eso es algo que nosotros ya sabemos hacer. ¿Cómo hacemos el cálculo del peso molecular? Entonces tengo sodio, carbono y oxígeno. El peso atómico del sodio, redondeado a un número entero, 23. Oh, no hacemos así con ustedes. Subíndices primero. Subíndice del sodio, 2. Entonces anoto 2. Subíndice del carbono, 1. Anotamos 1. Subíndice del oxígeno, 3. Anotamos 3. Cada uno de estos subíndices se multiplica por el peso atómico del elemento. Peso atómico de sodio, 23. Peso atómico del carbono, 12. Peso atómico del oxígeno, 16. 2 por 23 sale 46. 1 por 12, 12. Y 3 por 16 sale 48. Hacemos la suma de todo eso y obtenemos el peso molecular. Y es de ahí de donde está viniendo estos resultados. Fíjense, 46 gramos de sodio. Aquí están esos 46. Luego tenemos 12 gramos de carbono. ¿Dónde están esos 12? Aquí. Y por último tenemos 48 gramos de oxígeno. Aquí están los 48 gramos del oxígeno. Sumando 46, 12 y 48 sale 106 gramos por mol. El peso molecular. Ahora, estos 46 que hemos encontrado aquí haciendo el cálculo son o es la masa del sodio. Por eso dice 46 gramos de sodio. 12 gramos de carbono, 48 gramos del oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando terminamos de hacer ese cálculo del peso molecular, al final obtenemos este resultado. Las masas de cada uno de los elementos en el compuesto. ¿Sí?
¿sí? Tenemos la masa de cada componente, de cada elemento que está en la sal. Y también obtenemos el peso molecular del compuesto, de la sal, del carbonato de sodio. Entonces, con estos datos que tenemos al final de hacer el cálculo del peso molecular, vamos a determinar la composición porcentual. Entonces ahí tenemos, como les decía, la masa del sodio, la masa del carbono, del oxígeno y tenemos el peso molecular. Tenemos todos esos datos en ese recuadro. Y lo único que hacemos es utilizar la fórmula para calcular el porcentaje de cada elemento. Mil disculpas, jóvenes. Entonces, vamos a calcular el porcentaje para cada elemento. Hemos dicho sodio, carbono y oxígeno. Para los tres tenemos que hacer ese cálculo de su porcentaje en el compuesto. Empezamos con el sodio. Entonces, la fórmula dice porcentaje para el sodio. La masa del sodio dividido entre el peso molecular del compuesto, carbonato de sodio, multiplicado por 100%. Reemplazamos valores. Según nuestro recuadrito, decía que la masa del sodio es 46 gramos del sodio. Dividimos entre los 106 gramos del carbonato de sodio y multiplicamos por 100%. Hacemos la operación 46 dividido entre 106 y multiplicado por 100%. Tenemos como resultado, ustedes pueden comprobar eso con sus calculadoras, 43.39% de sodio. Ese es el porcentaje del sodio. Hacemos lo mismo para el carbono. ¿Qué dice la fórmula? Porcentaje para el carbono ha de ser igual a la masa del carbono dividido entre el peso molecular de todo el compuesto, carbonato de sodio, y lo multiplico por 100%. ¿A qué va a ser igual? 12 gramos de carbono es la masa que hay en el compuesto. El peso molecular, 106 gramos del carbonato de sodio, multiplicado por 100%. Hacemos la operación 12 entre 106 multiplicado por 100, sale 11,32% de carbono. Y lo mismo hacemos para el oxígeno. Igual. Para el porcentaje del oxígeno ha de ser igual a la masa del oxígeno dividido entre el carbonato de sodio, el peso molecular del carbonato de sodio, multiplicado por 100%. La masa del carbono en el compuesto es 48 gramos de oxígeno, del oxígeno, y dividimos entre el peso molecular 106 gramos del carbonato de sodio y multiplicamos por 100%. Hacemos las operaciones y tenemos el 45.29% de oxígeno. Entonces, estos son los porcentajes en peso de cada uno de los elementos sodio, carbono, oxígeno que forman parte del carbonato de sodio. ¿Sí? Esos son los porcentajes. Ahora, si ustedes hacen la suma
de esos 3 porcentajes, sí o sí la suma tiene que salir 100%. Si es que no sale 100, ha habido error en algún lugar, hay que volver a revisar para ver dónde está el error. Tiene que salir 100. ¿Sale 100? Al sumar, agarren sus calculadoras y sumen. ¿Sale 100? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, profesor, sí. Sale 100. Entonces sí o sí tiene que salir 100%. Sí, profe, sale 100. Ya. Entonces esa es como una forma de comprobar si es que nuestros cálculos son correctos o no. Entonces, sumar todos los porcentajes tiene que salir sí o sí 100%. Muy bien, entonces vamos a realizar un ejercicio de el cálculo de ¿cómo se llama? La composición porcentual para un compuesto. Entonces, hacemos un ejercicio. Esto ustedes en su cuaderno tienen que trabajar, por favor. Ejercicios de clase, póngale como título. Ejercicios de clase, composición porcentual. Vamos a poner problema 1. Calcular la composición porcentual de permanganato de potasio. El inciso B. Nitrato plumboso. Cloruro de sodio. Entonces vamos a trabajar esos ejercicios. Ya. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? Lo primero que tenemos que hacer, fíjense, vamos a resolver el inciso A. Lo primero que vamos a hacer en el inciso A es calcular el peso molecular del permanganato de potasio. Entonces, lo primero es eso, calcular el peso molecular. Para calcular peso molecular tengo que tener la fórmula del compuesto. Habla del permanganato de potasio. El metal, potasio. El no metal, manganeso. La terminación ato y adelante está el prefijo per. Con solo eso vamos a escribir la fórmula. Potasio adelante. Manganeso viene después como no metal. La terminación ato nos dice que tiene oxígeno. Entre paréntesis. El per adelante, ato al final, valencia 7.
Valencia impar, 7, un hidrógeno que pierde. Valencia o carga del potasio, 1 positivo. Entre el 1 positivo y el 1 negativo hacemos intercambio. 1, 1. Sabemos muy bien que subíndice 1 fuera del paréntesis hace que se borren los paréntesis, no se escribe 1. Sabemos muy bien que subíndices 1 se sobreentienden, no es necesario escribir. Lo que nos falta aquí es escribir el subíndice del oxígeno. Este 7 y este 1 suman 8. La mitad de 8, 4. Eso es para el oxígeno. Y este es el compuesto permanganato de potasio. ¿Cómo calculamos el peso molecular del permanganato de potasio? Escribimos para hacer el cálculo del peso molecular. Potasio, manganeso, oxígeno. Para cada uno de ellos escribimos a continuación los subíndices que tienen en el compuesto. Subíndices. Aquí no está escrito nada, se sobreentiende que es 1. Manganeso no tiene nada, se sobreentiende que es 1. Y del oxígeno es 4. Listo. Hemos anotado sus subíndices. Multiplicamos. Masas o pesos atómicos de cada uno de estos elementos. Potasio, ¿cuánto es? 39. Muy bien. Manganeso. 55. 55. ¿No es 56? A ver, voy a revisar. Profe, creo que sí sería 55 porque es 54,938. Redondeado sería 55. Sí, me estoy confundiendo con el otro elemento. Muy bien, 55 entonces. Y del oxígeno, 16. 1 por 39, 39. 1 por 55, 55. Y 4 por 16. 64. Muy bien, 64. Sumado todo eso, 158. muy bien, 150. Sí, profesora, sale 158. Muy bien, gracias por confirmar. Ahora, tenemos 158 que es el peso molecular. ¿Ok? 158 gramos por mol es el peso molecular. Ahora, estos 39 gramos que hay aquí es la masa del potasio. 39 gramos de potasio. 55 gramos de manganeso. Y 64 gramos del oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas masas. Masa de potasio, manganeso y oxígeno. Ahora simplemente tenemos que tenemos que calcular el porcentaje de cada uno de ellos en el compuesto. ¿Ya? Lo estoy borrando, espero que ustedes lo tengan en sus cuadernos ya realizado. Hasta ahí. Entonces, vamos a calcular o hacer el cálculo del porcentaje del potasio. ¿A qué es igual? Según la fórmula, es igual a la masa del potasio
dividido entre el peso molecular del compuesto. Aquí voy a colocar compuesto para no tardarme mucho en escribir, por favor. Y todo eso se multiplica por el 100%. Solo debemos reemplazar valores. Masa del potasio, 39 gramos. Eso es lo que dice aquí. 39 gramos de potasio. Eso van a anotar aquí. 39 gramos de potasio. Dividido entre el peso molecular. El peso molecular es 158 gramos. Perdón, peso molecular. 158. Entonces escriben ustedes bien, por favor. Yo estoy haciendo con el 158 gramos del compuesto. Y esto multiplicamos por 100%. ¿Cuánto sale? A mí me salió 24,68. Ya. $24,68. Espero que estén redondeando bien. Sí, profe, porque sale 24,68, 35, 443. Muy bien, entonces está muy bien redondeado. Sí, profesor, a mí también me sale el mismo resultado. Muy bien, gracias por confirmar. Este es el porcentaje del potasio. Hacemos lo mismo para el cálculo del porcentaje del manganeso. Aquí va a ser igual a la masa del manganeso entre el peso molecular del compuesto multiplicado por 100%. ¿Cuánto sale el porcentaje del manganeso? Aquí vamos a dividir 55 gramos sobre 158 gramos del compuesto, esto es gramos del manganeso, y multiplicamos por 100%. ¿Cuánto sale? A mí me salió 34,81. ¿Qué dicen los demás? A mí igual, profesora. 34. 34,81. Muy bien. Este es el porcentaje del manganeso. ¿Listo? ¿Cuánto sale el porcentaje del oxígeno? 40,51. 40,51. Ese sería el porcentaje del oxígeno, ¿no? Después de haber hecho toda esa operación. Ahora, para encontrar este porcentaje del oxígeno, existen dos formas. Una de ellas es hacer toda esta operación, como está la fórmula, ¿no? La masa del oxígeno, peso molecular por 100%, y encontramos este porcentaje del oxígeno. Otra forma es, agarran ustedes su calculadora y anotan 100% o simplemente número, ¿no? 100 menos 24,68 menos 34,81 y les va a salir este resultado. Entonces, para encontrar el porcentaje del oxígeno sería 100 menos el porcentaje del potasio y menos el porcentaje del manganeso.
para encontrar el porcentaje del oxígeno. ¿Sale? De esa forma. Sí, profesora. Sí. Y es algo que debemos ya empezar a practicar para calcular el último porcentaje, que generalmente es del oxígeno, encontrar de esta forma. Hacer la resta del 100 menos los otros porcentajes del compuesto, ¿no? De los elementos del compuesto. Sí, esto nos va a servir, hacer este tipo de cálculo nos va a servir para el siguiente subtítulo, que se refiere a las fórmulas empíricas y moleculares. Listo, entonces, perdón, ahí está, hemos calculado el porcentaje, la composición porcentual, perdón, o centesimal del compuesto permanganato de potasio. ¿Qué quiere decir entonces? En el permanganato de potasio hay 24,68% de potasio, hay 34,81% de manganeso y 40,51% de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el ejercicio. Muy bien. Trabajamos el inciso B. Nitrato plumboso. Volvemos a analizar. Nitrógeno terminado en ato. Plomo con su menor valencia por el oso. Entonces escribimos el compuesto. Primero el metal con su menor valencia, 2. Entre paréntesis, nitrógeno con el oxígeno por la terminación ato, oxígeno. La misma terminación ato dice valencia 5 o 6. El nitrógeno tiene 5. Número impar, 1 negativo. 5 más 1, 6, la mitad de 6, 3 para el oxígeno. Intercambio entre el 2 y el 1. 1 para el plomo, que no se escribe, se sobreentiende, y este 2 fuera del paréntesis. Como ahora es 2, no se borra los paréntesis. Solo cuando hay 1 se borra paréntesis. Este es el compuesto. Hacemos el cálculo de su peso molecular. Anotamos plomo, luego tiene nitrógeno y por último tiene oxígeno. Plomo subíndice 1. Nitrógeno tiene subíndice 1, pero fuera del paréntesis hay 2. 1 por 2, total tiene 2. Y del oxígeno, dentro del paréntesis 3, fuera 2. 3 por 2, 6. Listo, subíndices. Multiplicamos por sus pesos o masas atómicas del plomo. ¿Cuánto es? 207,2. Número entero sería 207. Nitrógeno, Mm, 14,01. 14. Y del oxígeno, 16. Multiplicamos. 1 por 207, 207 gramos de plomo. 2 por 14, 28 gramos de nitrógeno. Y 6 por 16, por favor. 96. Listo, gracias. 96 gramos de oxígeno. Sumado todo eso, ¿cuánto sale? 331. 331
gramos. Eso llegaría a ser el peso molecular. Ya está. Ahora vamos a trabajar con esos datos para hacer el cálculo de la composición porcentual. Trabajen por favor eso ustedes, a ver. Con el mismo procedimiento que hicimos el anterior ejercicio. Muy bien, jóvenes. ¿Cuánto han encontrado? Porcentaje de plomo. Porcentaje de nitrógeno. Profesora, a mí del plomo me salió 62.5. Listo. ¿De nitrógeno? Profe, a mí me salió de plomo 62,54, de nitrógeno 8,46. ¿Y el oxígeno? Por más de que lo resto el 100 menos 62,54 o lo divido entre 331. Sale 29. ¿Está bien? Es 29. No, habíamos dicho dos formas de resolver la del oxígeno. Podemos dividir los 96 gramos de oxígeno entre 331 y multiplicar por 100. O agarrar el 100% y restar el porcentaje del plomo y el porcentaje del nitrógeno, ¿no? 100 menos 62,54 y menos 8,46. De una o de otra forma tiene que salirles el resultado. Y el resultado que sale es 29%. Sí, profesora, me equivoqué en un número. ¿Es cierto? Entonces siempre hay que... Es bueno trabajar así en clase para que veamos dónde nos estamos equivocando. ¿Sí? Trabajen. Cada uno de ustedes tiene que trabajar. Si no lo hacen a la hora de hacer sus prácticas o de dar las evaluaciones, ahí es donde se van a ir errando y
no van a tener la nota que deberían tener, ¿no? Listo, entonces tenemos el inciso B resuelto. Vamos con el último inciso, que es el inciso C. Ahora, el inciso C dice cloruro de sodio. Se trata del cloro con la terminación uro. Y el metal es el sodio. El sodio tiene una sola valencia, así que no va a haber problema. Escribimos la fórmula. Anotamos el metal, primero sodio, seguido del no metal. Ahora, este no metal tiene la terminación uro. El uro significa sin oxígenos, es decir, no va a haber oxígenos aquí. Y la valencia que va a utilizar el no metal, en este caso el cloro, es la valencia fija o negativa. Eso es lo que dice uro. Eso significa uro, sin oxígenos y la valencia negativa. Anotamos la valencia o carga del sodio, que es 1 positivo. Entre 1 positivo y 1 negativo hacemos intercambio. Sodio tiene 1, cloro tiene 1. No es necesario escribir subíndices 1. Y ya está. Ese es el cloruro de sodio. Buscamos el peso molecular del cloruro de sodio. Anotamos entonces sodio, cloro. Para el sodio el subíndice es 1, para el cloro también es 1. Multiplicamos por sus pesos atómicos. Peso atómico del sodio, 23. muy bien. Peso atómico del cloro, es el único que les dije que no tiene número entero. Lo vamos a dejar 35.5. exacto. Sí, 35. 35.5. Es el único que se queda con su decimal, el punto 5. 1 por 23, 23 gramos de sodio. 1 por 35,5, 35.5, ¿no? Puntos, no es coma. 35.5 gramos de cloro. Sumado 58.5. muy bien, 58.5. Este es el peso molecular. Y con estos datos encontramos porcentaje de sodio y el porcentaje del cloro. ¿Cuánto sale? Profesora, a mí me salió 39.3. Ya. Con 2 decimales, ¿cuánto sería? No, cabalito es punto 3. ¿Cuánto sería con 2 decimales? 39. Punto 32. Muy bien. 32. ¿Y cuánto sale el porcentaje del cloro? Sale 60.68. 60. 68. Muy bien. Al sumar los dos porcentajes da 100. Si da 100 los dos Sí. porcentajes, está bien. Listo. Resolvimos los 3 incisos. Muy bien. Y ya está. Ese
ese es el cálculo de lo que es la composición porcentual, porcentajes en masa de los elementos que forman un compuesto. Entonces ahí está el problema número 2. Ese problema lo van a trabajar ustedes en casa, continuando lo que ya hemos resuelto, el problema número 1, y me lo van a pasar en una fotografía, ¿no?, de todos estos ejercicios de clase al WhatsApp para que tomen en cuenta participación de todos ustedes. Hasta la próxima clase de química me tienen que presentar este problema 2. Voy a poner 2 ejercicios más. Como es hasta la próxima semana, van a tener tiempo para resolver. Ahí está. Anótense 5 incisos del problema 2. 5 compuestos diferentes. Profe, Sí. ¿nos podría dar más tiempo para realizar las tareas de biología? Porque las 3 son para mañana siempre. ¿Cuáles son las tareas de biología que no pueden presentar para mañana? Las maquetas, ¿eso? Son, si no me equivoco, son 2 trabajos de investigación